Bienvenidos a Visión de Juego. En este vídeo quiero plantearos una pregunta, y es que ¿estamos ante una simple mala actuación en este mundial por parte de los equipos sudamericanos? ¿O es un problema diferencial ya estructural, cada vez mayor respecto a Europa? ¿Qué está pasando realmente con Sudamérica en el mundial? Es un análisis que quiero realizar porque me parece curiosa la situación en la que nos encontramos, en la que solamente hay un equipo sudamericano en los cuartos de final, Argentina, el resto son europeos, excepto Marruecos, que sí que se ha clasificado para cuartos. Recuerda suscribirte para tener análisis y hablar del fútbol en general, analizando diferentes aspectos, y deja un like si te gusta nuestro contenido, me ayuda mucho. Muchas gracias. Llegamos a los cuartos de final del Mundial, y de todas las selecciones de Sudamérica, únicamente Argentina continúa con vida. Brasil ya está eliminada. Colombia también se despidió del torneo. Uruguay y Ecuador se quedaron anteriormente por el camino. Y mientras tanto, Europa ha colocado a 6 selecciones entre las 8 mejores del campeonato. Francia, España, Bélgica, Inglaterra, Noruega y Suiza representan el fútbol europeo. Marruecos era la única superviviente africana, aunque ya sabéis con ese matiz de que la gran mayoría de sus jugadores eran nacidos en Europa. Y Argentina es ahora la última esperanza de todo un continente. Y la pregunta resulta inevitable. ¿Esto es simplemente una casualidad en este mundial o estamos viendo una pérdida real de poder del fútbol sudamericano? Porque Sudamérica sigue produciendo algunos de los mejores jugadores del planeta. Tiene al vigente campeón, Argentina. Tiene a Brasil, la selección con más mundiales de pistola. Tiene talento, tradición y una pasión difícil de igualar. Entonces, ¿por qué casi todas sus selecciones han caído antes de llegar a las rondas decisivas? Hoy vamos a intentar responder a esa pregunta, analizar las posibles causas y hablar también de qué tendría que cambiar Sudamérica para recuperar terreno frente a Europa. Un dato llamativo, pero que necesita contexto. Vamos a hablar de ello. Lo primero que hay que decir es que 6 selecciones europeas en cuartos impresionan, pero Europa también partía con una ventaja numérica. En este mundial participaron 16 selecciones pertenecientes a la UEFA, mientras que Sudamérica contó con 6 representantes. Por tanto, era estadísticamente más probable que Europa colocara más equipos en las rondas eliminatorias. Pero incluso teniendo esto en cuenta, el balance sudamericano es decepcionante. De 6 selecciones, solamente una ha alcanzado los cuartos. Europa, en cambio, ha metido así de sus 16 participantes. No es únicamente una cuestión de cantidad. También da la sensación de que las selecciones europeas han llegado mejor preparadas para competir como bloques colectivos. Ahora bien, tampoco conviene caer en el dramatismo. Sudamérica no ha desaparecido. Argentina es la vigente campeona del mundo y sigue aspirando a defender su título. Brasil continúa siendo la selección más laureada de la historia. Y Argentina y Uruguay también forman parte del grupo reducido de campeones mundiales. La historia del torneo ha estado dominada durante décadas precisamente por Europa y Sudamérica. Por eso, quizás no estamos hablando del final de Sudamérica, sino de una advertencia. Además, es verdad que durante este mundial hemos visto un papel muy bueno de muchas selecciones sudamericanas, como puede ser Colombia, que ha tenido no ha podido ponerse victoria ante Suiza. También de selecciones de Centroamérica, como México, que creo que ha hecho un gran mundial. Ha llegado a octavos sin encajar ningún gol y ganando todos los partidos. Ha sido eliminada por Inglaterra. Por lo tanto, creo que ha habido participaciones y actuaciones de equipos centro y sudamericanos muy buenas. Pero es verdad que en comparación con Europa falta esa parte final, ese golpe final para llegar a las instancias más importantes del torneo. La primera gran explicación es algo paradójica. Sudamérica produce muchísimo talento, pero buena parte de este talento termina desarrollándose profesionalmente en Europa. Brasil y Argentina se encuentran entre los principales exportadores de futbolistas del mundo. El CIES señaló que Brasil, Francia y Argentina son los 3 grandes países exportadores y que el número de argentinos jugando en el extranjero aumentó considerablemente entre 2020 y 2024. Esto demuestra que el problema no es la falta de jugadores. El problema es que Europa reúne a esos jugadores, los coloca en ligas más potentes, los rodea de mejores instalaciones, mayores recursos, entrenadores de élite y competiciones de máxima exigencia durante todo el año. Y aquí aparece una contradicción. Las selecciones sudamericanas tienen futbolistas magníficos, pero sus campeonatos nacionales pierden muy pronto a sus mejores jóvenes. Cuando un jugador destaca en Brasil, Argentina o Uruguay, Colombia o Ecuador, cada vez sale antes hacia Europa. Eso beneficia al futbolista individualmente, pero puede irritar a los campeonatos locales, reducir su nivel competitivo y dificultar la construcción de proyectos deportivos a largo plazo. Sudamérica fabrica el talento y Europa termina de pulirlo. Durante muchos años se decía que Sudamérica tenía la creatividad y Europa tenía la organización. Hoy esa división ya no existe. Europa sigue teniendo organización,
preparación táctica, recursos e infraestructuras, pero además posee jugadores técnicos, creativos y desequilibrantes. Francia, España e Inglaterra no solamente son selecciones ordenadas, también cuentan con algunos de los futbolistas más talentosos del mundo. Las federaciones europeas han avanzado muchísimo en la formación de entrenadores, el análisis de datos, la preparación física y la creación de una identidad desde las categorías inferiores. UEFA lleva décadas elaborando informes técnicos de sus competiciones para estudiar tendencias tácticas y compartirlas entre entrenadores y federaciones. Ha publicado más de 130 informes técnicos sobre sus torneos, creando una base de conocimiento acumulada sobre la evolución del juego. Eso termina notándose. Muchos equipos europeos pueden perder a una estrella y mantener el funcionamiento colectivo. Tienen automatismos, presión coordinada, buena ocupación de espacios y alternativas desde el banquillo. En algunas selecciones sudamericanas, en cambio, todavía existe una dependencia excesiva de las individualidades. Si su principal figura no aparece, el equipo pierde una parte demasiado importante de su amenaza. Argentina parece haber superado ese problema porque lleva años construyendo una identidad colectiva, pero no todas las selecciones del continente han conseguido hacerlo. También existe una diferencia económica evidente. Las principales ligas europeas generan enormes ingresos por derechos televisivos, patrocinios, estadios y competiciones internacionales. Ese dinero no garantiza ganar, pero permite invertir en centros de entrenamiento, cuerpos técnicos, tecnología, captación y desarrollo juvenil. Sudamérica está invirtiendo más. La Conmebol afirma que su estrategia incluye cientos de millones de dólares destinados directamente a actividades relacionadas con el fútbol y mantiene el principio de reinvertir buena parte de lo que genera en infraestructura, formación y desarrollo. Por tanto, sería injusto decir que no se está haciendo nada, pero la distancia acumulada sigue siendo enorme y además el dinero no siempre lleva de manera uniforme a todos los países, clubes y categorías inferiores. No basta con organizar una gran Copa Libertadores. El verdadero crecimiento empieza muchos años antes, en los campos de entrenamiento, en los entrenadores de base, en la nutrición, en la detección de talento y en la competición juvenil. Las eliminatorias de la Conmebol son probablemente las más duras del mundo. Hay viajes larguísimos, altura, humedad, campos complicados, presión ambiental y partidos tremendamente físicos. Todo eso crea jugadores y selecciones con una enorme capacidad competitiva, pero también puede generar un fútbol excesivamente orientado a sobrevivir. Muchas selecciones se acostumbran a disputar encuentros cerrados, con pocas ocasiones y un margen de error mínimo. Eso sirve para competir, pero cuando llegan al mundial y necesitan llevar la iniciativa, presionar arriba o demostrar a un rival o desmontar a un rival organizado, algunas tienen dificultades. Europa ofrece una variedad táctica enorme. Una selección puede enfrentarse a un equipo de posesión, otro de transiciones, otro que presiona muy arriba y otro que defiende en un bloque bajo. Sudamérica tiene intensidad y competitividad, pero necesita ampliar todavía más su diversidad táctica. La primera solución sería fortalecer los campeonatos nacionales. No significa impedir que los jugadores se marchen a Europa, porque eso sería imposible. Y tampoco sería beneficioso, pero sí encontrar mecanismos para que los clubes puedan conservarlos algo más de tiempo, recibir mejores compensaciones y reinvertir ese dinero en estructuras deportivas. La segunda sería invertir de verdad en entrenadores. Sudamérica produce grandes futbolistas, pero necesita producir también más entrenadores, analistas, preparadores físicos y especialistas de élite. El talento, sin una buena estructura, puede ganar un partido, pero difícilmente sostiene un proyecto durante todo un mundial. La tercera solución sería crear una metodología común desde las categorías inferiores. FIFA está impulsando su programa mundial de desarrollo del talento, con academias y estructuras destinadas a que cada federación detecte y forme mejor a sus jóvenes. El objetivo declarado es que el talento no dependa simplemente del lugar en el que se haya nacido. Sudamérica tiene que aprovechar esos recursos, pero adaptándolos a su propia identidad. No debe copiar completamente Europa. Debe conservar su creatividad, su personalidad y su fútbol callejero, incorporando al mismo tiempo mejores procesos tácticos, físicos y organizativos. Y la cuarta solución sería dar continuidad a los proyectos de selección. No se puede cambiar de entrenador, estilo y convocatoria cada vez que aparecen dos malos resultados. Argentina demostró que un proceso estable puede transformar a una selección que llevaba años sufriendo en un verdadero equipo campeón. Entonces, ¿qué está pasando con Sudamérica? No creo que haya dejado de producir talento. Tampoco creo que estemos ante la desaparición de su fútbol. Argentina es la prueba de que una selección sudamericana bien organizada puede seguir compitiendo contra cualquiera. Pero este mundial sí está mostrando una tendencia preocupante. Europa no solamente tiene más dinero y más selecciones,
también ha aprendido a producir talento técnico, a trabajar mejor colectivamente y a convertir el fútbol en un sistema que comienza desde las categorías inferiores. Sudamérica continúa generando futbolistas extraordinarios, pero necesita construir estructuras extraordinarias alrededor de ellos. Quizá este torneo sea solamente una mala actuación puntual. En el fútbol, una tanda de penaltis, un error defensivo o una ocasión fallada pueden cambiar por completo la lectura de un continente. Pero que solo Argentina continúe con vida debe servir como aviso, porque la historia y el talento ya no garantizan nada. Y mientras Sudamérica sigue confiando muchas veces en que aparezca el próximo genio, Europa trabaja para que, incluso cuando no aparezca, el equipo siga funcionando. Ahora toda la presión del continente recae sobre Argentina. Y os dejo la pregunta. ¿Estamos viendo una crisis real del fútbol sudamericano o simplemente se trata de un mal mundial? Pues en comentarios y recordad suscribiros si os gusta el análisis de fútbol y del deporte en general, nos ayudáis mucho y os lo agradecemos bastante. Y como decimos siempre, no solo se trata de ver deporte, sino de tener visión de juego. Nos vemos en el próximo vídeo.